Este video tendrá información reciente del manga de One Piece. Pausa el video en este momento si no vas al corriente con la historia y no quieres recibir spoilers. Durante el arco de Egghead, vimos cómo los miembros del Gorosei tienen una habilidad especial, la capacidad de regenerarse de cualquier ataque. Es diferente a lo que sucede con los usuarios Logia. Por ejemplo, cuando Bonnie apuñaló a Saturn, este sangró y luego se regeneró, lo cual indica que no es que sean intangibles, sí pueden ser lastimados, pero sus heridas se curan inmediatamente, como si nada hubiera pasado. Otra diferencia, claro, es que aún utilizando ataques con Haki, la regeneración de estos personajes los deja completamente ilesos al final, y no parece que haya un gasto de energía para lograrlo. Luffy juzgó en el capítulo 1111 que los miembros del Gorosei eran inmortales, y aunque esta fue una percepción preliminar de él por su batalla, parece como que es correcta, pues ahora en el capítulo 1147, Jaguar D. Saul dijo lo mismo sobre los Caballeros de Dios, quienes resultaron también tener esta capacidad de regeneración, según vimos cuando Usopp atacó a Gunko. Saul parece, a diferencia de Luffy, saber muy bien lo que está diciendo, pues además de eso, nos comenta que él ya conocía a Somers, probablemente porque era vicealmirante de la Marina en el pasado. Esto complica bastante las cosas, porque en Egghead vimos a Luffy en Gear 5, Akuma, Bonnie, Sanji, Zoro, Vegapunk Atlas, entre otros, golpear a los del Gorosei con todo lo que tenían sin causarles daño alguno. ¿Cómo van a lidiar ahora con 3 enemigos que no tan solo son poderosos en sí mismos, sino que no pueden ser lastimados de ninguna manera? Evidentemente, tiene que haber una manera, pero nuestros protagonistas aún no la conocen, ni nosotros tampoco. Así como en su tiempo los usuarios Logia parecían invencibles, pero el Haki fue la respuesta para dañar sus cuerpos fluidos, tiene que haber algo que pueda lastimar a estos enemigos. Y creo que la clave podría estar en una técnica que ya conocemos, o bueno, conocemos de forma superficial. Verán, en el capítulo 1083, cuando Sabo se reúne con los revolucionarios y hablan de su plan de dejar a Marilloa sin recursos, Dragon menciona que la verdadera batalla comenzará cuando se movilicen los Caballeros de Dios. Él fue un marín en el pasado, al igual que Saul, aunque no sabemos cuál era su rango, pero no sería extraño que siendo un marín haya conocido a estos individuos también. Pero además me parece que así como Saul, Dragon debería ser consciente del problema que implica enfrentar a los Caballeros de Dios. Debería saber que son inmortales y no pueden ser lastimados. Entonces, teniendo ese conocimiento, y dado que los revolucionarios tienen como meta última eliminar Marilloa, sería muy tonto de su parte intentar un plan para derrocarlos sin tener un método que pueda enfrentar a sus guerreros más poderosos, que son los Caballeros de Dios y el mismo Gorosei. Eso me hace pensar que Dragon sabe cómo lastimarlos, tiene un método para hacerle daño a sus cuerpos aparentemente invulnerables, y por el momento lo único que sabemos sobre Dragon es que practica un arte marcial llamado Ryusoken. Sabo fue quien nos presentó esta disciplina durante el arco de Dressrosa a partir del capítulo 743 del manga. Él le dice a Rebeca: todas las cosas tienen un núcleo, si sabes buscar lo suficiente. Esta plataforma no es diferente, también tiene un núcleo. Luego de decir eso, procede a usar una técnica del Ryusoken que destruye la arena completamente en el Coliseo. El concepto de que las cosas tienen un núcleo es interesante. Y si los Caballeros de Dios también tienen un núcleo, entonces tal vez el Ryusoken es la pieza clave para poder hacerles daño. Los personajes que se dirigen a enfrentarlos en este momento son Robin y Scopper Gavan. Me parece que Gavan, habiendo estado en la tripulación del Rey de los Piratas, tendría que ser uno de los personajes más poderosos en One Piece. No solo eso, es alguien que conoce la verdadera historia y probablemente sabe de Imu y de sus poderes. Por ende, quizá conoce también la invulnerabilidad de los Caballeros de Dios y sabe cómo hacerle frente. De Gavan yo no estoy particularmente preocupado, pero Robin, bueno, quizá el que Oda eligiera a estos dos no fue al azar.
Robin estuvo los 2 años del salto temporal con los revolucionarios y no hemos visto mucho de ese periodo. No sabemos qué clase de temas Robin y Dragon platicaron, pero sí que tenemos una escena en el capítulo 1021 en donde tanto Koala como Sabo querían enseñarle artes marciales por si algún día necesitaba usarlas. Koala quería enseñarle Gyojin Karate y Sabo el Ryusoken. Incluso en el flashback él vuelve a hacer mención sobre que todas las cosas tienen un núcleo, de manera que tal vez vamos a tener una situación en donde los caballeros de Dios estén muy confiados, creyendo que nadie va a poder hacerles frente, para luego ser sorprendidos por este par de personajes que, precisamente, son los que saben cómo golpearlos. Robin en este momento se está enfrentando a una situación en la que, así como cuando era niña, tiene frente a ella a su amigo Saul en peligro de muerte, así como la inminencia de que vuelvan a quemar los libros de Ohara. Pero ya no es una niña indefensa, y me parece que sería justo que ella pueda defender en lo que cree. Así que, en vez de tener a dos tipos que tiran golpes infructuosamente, como lo vimos con Saturn y el resto del Gorosei en Egghead, sería interesante ese giro en donde Robin le dé un buen golpe a Gunko y Gavan a Somers, y les quiten esa confianza que tienen. De hecho, me quedé pensando en que en Egghead, cuando llegamos a la escena en la que York ya estaba capturada, Robin se encontraba herida y no pudo pelear. Nunca supimos bien qué sucedió, pero es curioso que Oda decidiera dejarla incapacitada para las batallas posteriores. Quizá lo hizo precisamente porque parte importante del arco era que los del Gorosei no parecían poder ser vencidos, y solamente podían golpearlos para detenerlos un momento en lo que se volvían a regenerar. Si Robin tenía la respuesta, podría haberle hecho frente a Saturn, y probablemente Oda se quería guardar ese momento culminante para Elbaf. Ahora, me parece que si esto es verdad, Robin aún no es consciente de ello. Creo que al principio Robin no sabría que puede dañar a los caballeros de Dios y comenzaría atacando sin éxito, pero tal vez en el transcurso de la batalla recuerde las enseñanzas de Sabo y cuando sus técnicas habituales prueben todas ser inútiles, ataque con el Ryusoken y en ese momento sea cuando tengamos la revelación de cómo se les puede dañar. De Gavan, como dije antes, espero que ya sepa de este tipo de cosas y más bien actúe como Rayleigh lo hizo en su momento cuando vimos a los Mugiwara a merced de Kizaru y él fue quien llegó demostrando sin explicación alguna que aún un Logia de Luz puede ser golpeado. Tal vez Gavan sea quien le dé la clave a Robin para que pueda pelear con ellos y como ella ya tiene experiencia con el tema de localizar el núcleo del oponente, rápidamente pueda aplicar el consejo de Gavan. Me parece emocionante pensar que entonces Robin debería actuar posteriormente como la maestra del resto de sus nakamas, mostrándoles cómo aprender a percibir el núcleo de los oponentes para que todos sean capaces de hacerle frente a los enemigos que van a venir en el futuro, pues los más poderosos todavía no han llegado. Para poder pelear con un Shamrock o tener posibilidades de vencer al Gorosei de una vez por todas, este conocimiento va a ser necesario y no creo que el arco de Elbaf termine sin que Luffy y los demás aprendan. Sería bastante icónico que la técnica para lastimar a los Tenryubito, la gente del dragón celestial, sea precisamente el Ryusoken, cuya traducción es el puño garra de dragón. Quizá el nombre no es al azar y Dragon personalmente creó esta arte marcial para hacerle frente a los caballeros de Dios, o la aprendió de alguna civilización antigua, tal vez de la misma de la que obtuvo el tatuaje en su rostro. Y bueno, el tipo se llama Dragon, también tiene sentido que crear el Ryusoken, que es garra de dragón. Seguramente para cuando salga el capítulo 1148, ya sabremos la respuesta al enigma, pero por mientras, como siempre, es divertido especular qué va a pasar, en especial en esta semana de descanso del manga. Cuéntame qué opinas sobre el tema. ¿Cuál crees tú que será la forma de hacerle frente a estos caballeros aparentemente inmortales? No olvides darle like a este video si te gustó y suscríbete al canal para más contenido de One Piece.
Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. En esta ocasión agradezco especialmente a Netamita, Tiago Suárez, Juan, Cosas V, Brian Kirsinger, Edgar, El de Alcaprio, Juanini, Adro, Ángel Salazar, Saidaino HBS, Helic, Gabriel Peña, X, Cervantes 07, Mugiwara 56, González de Mario, Luciano Segovia, Miguel Pérez, José Román, Rob Maverick Rodas, Lucas Núñez, Furia de Roja, Juan Capó, Man, Bel, Edgar Torres, Seisus, Ryomojiro, Víctor Miguel, Hana Hananomi, Federico Juárez, Reiner Derretido, David Nightraid, Miau Mastery, Gonzalo Cazorla, Anca Nirvana, Jorge Quero, Renato González, BC Belmont, Jere González, Carlos Palomino, Carlos González, Shaggy de Lazo, Jordi Plana, Andrés Soto, Starnik, Léeme la Mente, Pierrot, Omar, Guata Contreste, Cocoto, Dindón, Julián, Cristian, CNF, Sander, Max Vallejos, Laura Alejandra de Silva, Soyadix, Juan Francisco, Miguel Cruz, John Beal, De Gozaru, Mr. Don Lufito, Versos Legendarios, EM, Julio César García García, René Zúñiga, Midra, Israel García, Sebastián Fernando Mendoza, Akarin y Benjamín Bustos. Haz clic en el botón de unirse o en el enlace de la descripción si quieres formar parte de los miembros del canal, aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a los videos. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final, nos vemos en el próximo video.